Buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de Noticias Gengli. Gracias por acompañarnos en nuestra nueva edición. Empezaremos hablando sobre la problemática que se vive en los países latinoamericanos debido a la intervención de Estados Unidos y China. Para ello, se plantea la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los impactos que generan Estados Unidos y China en la influencia de la integración latinoamericana en el siglo XXI? Para responder esta pregunta, tenemos una serie de invitados que tocarán varios temas que se van a desglosar de la siguiente forma. Empezaremos explicando qué es la integración latinoamericana y para ello nos enlazamos directamente con Geraldine Argel. Geraldine, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. En el marco de su participación, los exponentes Santander, Guerra y Briceño intervinieron en una sesión sobre qué es la integración latinoamericana, en la que acordaron que es un movimiento político, económico, social, cultural, democrático, inclusivo, cuyo objetivo es la asociación y cooperación entre los países de América Latina, señalando que el modelo impacta y que se debe avanzar hacia un nuevo paradigma de desarrollo que considere el crecimiento económico, que establezca la igualdad como motor de ese crecimiento y que sea sostenible. Se trata de crecer para igualar e igualar para crecer. Seguimos en estudio con Gustavo. Muchas gracias, Geraldine. Ahora vamos con nuestra corresponsal desde la localidad de Soacha, quien nos explicará cuál es la injerencia que Estados Unidos y China han tenido en el presente siglo sobre Latinoamérica y qué afectaciones se presentan en su integración. Gabriela, muy buenas tardes. Buen día para todos nuestros televidentes. En otras noticias les contaré cuál es la injerencia que Estados Unidos y China han tenido en el presente siglo sobre Latinoamérica y qué afectaciones se presentan en su integración. En un artículo de la revista Nueva Sociedad en el 2016 sugiere que el punto central en la relación interamericana continúa siendo la asimetría del poder, ya que no es un secreto las brechas del poder y la injerencia de Estados Unidos y otras potencias mundiales en Latinoamérica. China, por su parte, ha logrado aumentar las alianzas estratégicas con países latinoamericanos. En conclusión, muchas de las políticas cruciales para la región se establecen fuera de esta. Los países latinoamericanos siguen siendo vulnerables a los acontecimientos, a las tendencias, a las decisiones exógenas y rara vez ejercen una influencia significativa fuera de la región. Por lo tanto, si los países latinoamericanos lograran la integración, se consolidaría la región y esta podría avanzar de mejor manera e incluso unificar su moneda para ser más competitivo. Esto ha sido todo por hoy. Les dejo con Gustavo en el estudio. Muchas gracias, Gabriela, por la información. Y es que para poder dar una respuesta a esta pregunta problema debemos tocar un tema que más afectación ha dado en los países latinoamericanos. Es precisamente el ámbito económico y está relacionado con el impacto que tiene la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que impide la integración latinoamericana. Podemos encontrar documentos e información donde nos explica de forma más clara y precisa los alcances de dicha guerra comercial sobre Latinoamérica. Hoy hablaremos de 4 impactos principalmente, tomando como referencia la revista Dinero en su publicación en temas internacionales del 25 de mayo del 2019. Lo primero de ellos es la devaluación de la moneda nacional de cada país. Esto se debe a la valorización del dólar y a grandes caídas de las bolsas valores locales. La venta de nuestra materia prima más barata es otro aspecto a recalcar, y es que debido a la devaluación de la moneda y la guerra comercial entre China y Estados Unidos, tenemos como resultado menos ingresos por las exportaciones y menos recaudo en los gobiernos. Si bien parece desalentador la guerra comercial entre ambos países, se evidencia un aspecto positivo por lo menos para México, puesto que su ubicación geográfica le permite beneficiarse en la exportación de sus materias primas a Estados Unidos. La llegada de empresas multinacionales a México que provienen de países orientales, no solo de China, y lo hacen con el fin de evitar caer en los impuestos impartidos por el actual presidente de Estados Unidos. En conclusión, se puede entender que la guerra comercial de Estados Unidos y China
ha ocasionado que su comportamiento afecte a la mayoría de países latinoamericanos y que si bien México presenta un leve beneficio por su posición geográfica, los demás países se separan en bandos para obtener beneficios comerciales, lo que no facilita la integración, mostrando una creciente falta de pensamiento conjunto para lograr un mayor crecimiento como latinoamericanos. Continuamos con nuestra reportera María García, que nos explicará la información acerca de cómo los recursos naturales terminan siendo un problema para la integración latinoamericana por el interés de China y Estados Unidos sobre los mismos. María, muy buenas tardes. Hello, hello, hello. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Bien? Bueno, antes de dar paso a mi sección farandulera, quiero que ustedes recuerden mi lema, y es que no hay nada más delicioso a esta hora del día de sobremesa que un chismecito bien fresco. Bueno, aunque lo de hoy no es que sea tan fresco porque infortunadamente esto viene de muchísimos años atrás. ¿A qué me refiero? Y es que yo quiero que ustedes sepan cómo los recursos naturales han sido un problema para que se lleve a cabo la integración latina debido al gran interés que tienen los países como lo son Estados Unidos y China sobre estos. Y es que vean, amigos, a mí no me gusta ser chismosa, a mí no me gusta hablar mal de los demás, ni mucho menos generar cizaña, pero vean, Estados Unidos, del 100% del petróleo que consumen, el 70% es importado, al igual que la quinta parte del zinc y del cobre. ¿Y de dónde creen que lo importan? Sí, señores, de nuestros países. Y como si fuera poco, a lo largo de la historia se han encargado de evitar que la integración latina se lleve a cabo. Vámonos para China. Del 100% de sus importaciones, el 70% son de recursos naturales. ¿Y de dónde creen que son esos recursos? Sí, señores, de nuestros países. ¿Qué podemos ver? Que a medida que su economía va creciendo a pasos agigantados, nuestros recursos son los mismos que se ven desabastecidos debido a su crecimiento, debido al crecimiento de su economía y demás. ¿Qué podemos ver aquí, amigos? Que estamos en desventaja. Sin embargo, los invito a que vayan y se laven sus manos, pero no lo hagan como lo hacen esos países. Lávenselas mejor con agua, con jabón antibacterial y quédense en casa. No lo olviden. Chao, chao. Muchas gracias, María. Continuando con nuestra edición de noticias, Mauricio Bete nos informa desde la sala de redacción qué impacto tiene la integración latinoamericana, la influencia militar de Estados Unidos y China. Mauricio, muy buenas tardes. Hola Gustavo, así es. En el artículo, la revista Nueva Sociedad resalta que estos dos países, tanto Estados Unidos como China, han sostenido relaciones con los países latinoamericanos, no solo buscando el desarrollo de sus territorios, sino también estrechando lazos con la rama política, sindical y grupos al margen de la ley. Por otro lado, el cambio de armas por drogas siempre ha estado y obtuvo un gran impulso cuando tomó parte la Unión Soviética. Este triángulo tomó tal impacto que fueron los impulsadores de las guerrillas armadas en Latinoamérica. De acuerdo a la publicación de la norma internacional CDOB, sustenta que no es solo una lucha por el poder comercial, sino a su vez una incursión en el territorio militar. Esta incursión presentó una dualidad marcada entre las cuestiones económicas y políticas. En las primeras, China se sitúa cada vez más en una posición dominante a través de las ayudas y las cooperaciones que han acompañado su ofensiva diplomática. Al mismo tiempo, Estados Unidos sigue siendo la potencia militar en Asia y el pilar de las avanzadas vigentes que nutren una parte del temor del ascenso chino. Ripoll, en su artículo, estudia la influencia militar de China en América Latina y en los últimos años, y sobre todo en Venezuela, Bolivia y Ecuador, países que comparten, al igual que China, la política antiestadounidense y con quien, además de tener unas buenas relaciones económicas, comerciales y militares, además provisiona su armamento. También busca un respaldo diplomático que les permita desprenderse totalmente de Estados Unidos. Seguimos en estudio. Y en otra parte de las noticias, ¿sabía usted cuál ha sido el impacto de Estados Unidos y China a nivel sociocultural en la integración latinoamericana? Pues su influencia es tanta que se convirtió en una necesidad aprender inglés o mandarín para mantener las relaciones comerciales con estas potencias. Y para no ir tan lejos, ¿quién no tiene en casa por lo menos un dispositivo de tecnología marca Apple, Hewlett Packard, Lenovo o Huawei? ¿O quién de ustedes no ha visitado un punto McDonald's, KFC o Domino's Pizza o no ha probado los deliciosos tallarines o arroz chino?
Como podemos ver, es tanta la influencia de estas dos potencias que esto ha afectado la integración de los países latinoamericanos, incentivando el consumismo. Para finalizar, mis recomendados en esta cuarentena: Las 24 horas de Los Simpson por el canal Fox, El Titanic y La Gran Muralla China, acompañada de una deliciosa Coca-Cola. Hasta la próxima, bye bye. Muchas gracias a nuestros oyentes, es todo por el momento, estaremos al tanto en una próxima edición de Noticias Henry.